Pues vamos a comenzar con la conferencia de esta tarde. Muy buenas tardes a todos los socios, amigos y amigas que nos habéis elegido para pasar esta tarde del jueves 4 de abril con nosotros, porque no os vamos a defraudar. Para ello, iniciamos hoy un nuevo y apasionante capítulo de la historia, en este caso de nuestra historia de viajes y descubrimientos, como es el de la primera vuelta al mundo, que demostró que la Tierra era redonda. Momento a partir del cual esta gran hazaña cambiaría para siempre la forma de entender el mundo. Corría el año de 1519, cuando Fernando de Magallanes, un navegante portugués, inició una aventura maravillosa por encargo del rey Carlos I de España, que consistía en llegar a Oriente navegando desde Occidente con el motivo de traer las preciadas especias que en aquel momento eran tan necesarias y que se encontraban en las islas de las Molucas, en las Indias Orientales. Pensad que un saco de canela equivalía al sueldo de toda una vida. Pero el viaje para conseguir dichas especies era largo, costoso y arriesgado, aunque no por ello dejaría de intentarse, pues el comercio de estas especias estaba en aquel momento en manos de los árabes e italianos y era necesario buscar otras rutas comerciales. La expedición, capitaneada inicialmente por el veterano navegante portugués Fernando de Magallanes y culminada posteriormente siendo elegido capitán el experimentado marino vasco Juan Sebastián Elcano, completó por primera vez la circunnavegación del planeta cuando iban con el propósito, como decíamos, de abrir una nueva ruta comercial hacia las Islas de las Especias, descubriendo también el paso entre el Atlántico y el Pacífico, llamado desde entonces Estrecho de Magallanes. Nos hablará de todo ello y nos ilustrará este gran tema nuestro ponente de esta tarde, don José Justi Bastarreche, de quien paso a contaros un breve resumen de su currículum, que es el siguiente. José Justi Bastarreche nace en Madrid en 1953. Licenciado en Derecho en 1976. Posteriormente ingresó en la Administración de Justicia en 1981, ascendiendo a magistrado en 1992. Tuvo destinos en los juzgados de Plasencia, Cáceres, Albacete, Pontevedra y Madrid, donde se jubiló en 2020 cuando era juez de lo contencioso administrativo. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Escuela Gallega de Administración Pública y de la Escuela Naval Militar. Es alférez de navío de complemento de la Armada Española y preside la Asociación de Milicias Navales Universitarias. Así pues, con ustedes, don José Justi Bastarreche, a quien ya cedo la palabra en la primera vuelta al mundo. Cuando quieras, José. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esas palabras amables de presentación. Y efectivamente venimos aquí a hablar de la primera vuelta al mundo. Y además, hablar de este tema en San Lorenzo del Escorial es muy apropiado, porque desde aquí se gobernó la monarquía hispánica, aquella monarquía en la que no se ponía el sol. Y no se ponía el sol, entre otros señores, entre otros autores, entre otras personas que lo hicieron posible, también gracias a Magallanes, portugués al servicio de la corona española, y Juan Sebastián del Elcano. Por lo tanto, pues, qué mejor sitio que venir a hablar de aquí, que venir a San Lorenzo del Escorial, al centro de gobierno de la monarquía hispánica, para hablar de este tema. Juan Sebastián del Elcano es personaje principal, aunque curiosamente es un personaje importante, pero Juan Sebastián Elcano es un personaje que ha tenido muy poca propaganda, se ha escrito poco sobre él. También porque el personaje no era especialmente comunicativo. Un marino más, esa era su profesión, y no tenía tampoco grandes pretensiones.
quiero decir que así como Fernando de Magallanes ha tenido varias biografías, especialmente la de Stefan Zweig, el austríaco, que tiene una enorme admiración por Magallanes, y los portugueses han hecho mucha propaganda de Magallanes. Sin embargo, los españoles, con esa desidia que nos caracteriza para la propaganda, pues no la hemos hecho con respecto a Juan Sebastián Elcano. Incluso, con motivo del quinto centenario, que no es cualquier cosa, quinto centenario, primera vuelta al mundo, pues se programaron muchos actos, pero fundamentalmente se programó la Armada Española. El gobierno, digamos que fue un poco a remolque. El ministro de Asuntos Exteriores, tengo que decir, sí, que es una pena, pero no aprovechó la ocasión para enviar instrucciones a sus embajadas de todos, para ilustrarnos sobre este tema. Y luego, además, encima vino la pandemia y ya pues se acabó, ¿no? En fin. Por eso, pues, no está de más hablar del personaje principal, que es Juan Sebastián Elcano, aunque nadie le quita sus méritos a Magallanes, ¿eh? Esto no debe entenderse como una competencia entre unos y otros, porque colaboraron durante mucho tiempo hasta que Magallanes se murió. Bien, pues Juan Sebastián Elcano nació en Guetaria en 1476, no se sabe el día. Esto no es tan extraño, hay que tener en cuenta que el registro parroquial se crea en España por una orden de Felipe II de 12 de julio de 1564. Hasta entonces, bueno, la gente sabía más o menos cuando había nacido. El propio Juan Sebastián Elcano, en su declaración ante los escribanos de la Casa de Contratación de Sevilla, ya en 1524, dice que cree que tiene 30 y tantos años. No lo sabía, tampoco tenía mayor importancia. Además, el registro parroquial lo que registraba era el bautismo. Es verdad que entonces los niños se bautizaban casi al día siguiente o a los días como tal, pero no registraba el nacimiento. A veces el párroco decía, se bautiza un niño nacido ayer, desde ayer, entonces ya pues, pero a veces no, se bautiza un niño el día de hoy. Tal. Bien, pues Juan Sebastián Elcano empezó a navegar muy joven, con 13 años, se cree, dice él, que con 13 años, con su padre, que era pescador, en Guetaria, en la que hoy es provincia de Guipúzcoa, y le debió ir bien porque llegó a tener un barco propio, lo cual no era cualquier cosa. No es cualquier cosa hoy en día, pues entonces tampoco. Con ese barco participó en la expedición Argel en 1509, organizada por el cardenal Cisneros, el regente de Castilla, para combatir precisamente a los piratas berberiscos. Piratas berberiscos, por cierto, que han estado presentes en España hasta casi hasta 1830 en el Mediterráneo. Mucha gente sabe que en el Mediterráneo hay, ahora ya no, pero durante mucho tiempo había el pueblo que estaba en el interior, a 4 o 5 kilómetros de la costa, y el puerto o la playa. Y eso se hacía así, a propósito, para que diese tiempo a avisar que venían, que había moros en la costa. Esta frase que hemos utilizado alegremente, pues era por eso, porque había moros de verdad, había peligro. Bien, pues en esa expedición a Argel participa Juan Sebastián Elcano con su barco, llevando transportes, llevando víveres y toallas a las tropas, pero la corona no fue muy puntual en el pago. Incluso hay quien dice que no fue puntual nunca, que nunca se le pagó aquello, con lo cual el hombre, claro, pues se vio con el agua al cuello, debiendo a todo el mundo, y tuvo que hipotecar su barco a unos comerciantes genoveses, lo cual estaba severamente prohibido, incluso con pena de muerte. Y entonces, para escapar de esta situación poco agradable, se fue a Sevilla, y allí en Sevilla, que era el centro donde se organizaba todas las expediciones a América, con la creación de la Casa de Contratación en 1503, pues se entera de que hay una expedición realizada por un portugués al servicio de España que pretende llegar a las Indias, llegar a las Molucas, concretamente, pero no navegando hacia el este, como hacían los portugueses, pasando el Cabo de Buena Esperanza y adentrándose en el Índico y llegando luego a la India, y ya en la India los portugueses tenían importantes centros y había un gobernador portugués, y luego ya de la India pues acercarse a las Molucas. Vamos a ver, ahí están las Molucas, esa zona sombreada de morado, ahí, pues entre el Borneo y Nueva Guinea, y allí eran donde se podían conseguir las especies.
Que Magallanes fuese portugués al servicio de España no era nada raro. Hay que tener en cuenta que Isabel la Católica era hija de una portuguesa, de una princesa portuguesa. Dos hijas suyas se casaron con príncipes portugueses. La mujer de Carlos I de España, la princesa Isabel, era portuguesa. La primera esposa de Felipe II, el más ilustre vecino de esta ciudad, esta villa, estaba casada, era portuguesa. O sea, que sí, que esto era dos familias que se llamaban, como toda clase, como todas las familias políticas, pues unas veces bien y otras veces no tan bien. Entonces había una dura competencia porque los portugueses entendían que las Molucas caían en la zona de influencia portuguesa. Esto hay que explicarlo. Las únicas potencias marítimas en esa época, en el siglo XVI, XVII y hasta casi más de la mitad del XVIII, eran España y Portugal. Luego es verdad que Holanda tiene una importante, Países Bajos, tiene una importante expansión comercial porque es un país pequeño y su economía no lo puede basar en la agricultura, tiene que basar en el comercio. Pero en esta época que estamos hablando, finales del siglo XV, principios del XVI, todavía las únicas potencias marítimas eran España y Portugal, que llegan a un tratado, el Tratado de Tordesillas de 1494, en que se reparten el mundo. Esto le molestaba mucho a Francisco I de Francia, que decía que él no había visto el testamento de Adán donde se dejase el mundo a España y Portugal, lo cual es una frase irónica que tiene bastante sentido, pero también es verdad que Francia no era una potencia marítima todavía. Bueno, pues en el Tratado de Tordesillas se fija un meridiano a 355 leguas de la isla de Cabo, del archipiélago de Cabo Verde, que hasta esa zona era influencia portuguesa y de esa zona hacia el oeste era zona de influencia española. Con lo cual los portugueses se garantizaban la ruta del Cabo de Buena Esperanza, la ruta que corre de África, que era lo que a ellos les interesaba. Precisamente por ese tratado, Brasil es portugués. Caía en la zona de influencia portuguesa. Lo que pasa es que los límites de ese meridiano, uso meridiano de Tordesillas, no estaban claros. En primer lugar, porque el Tratado de Tordesillas no dice qué isla del archipiélago de Cabo Verde es la que se toma como referencia. Eso, a pesar ya es, sí, está una mala redacción. Pero en segundo lugar, medir la longitud geográfica, este-oeste, hasta finales casi 1770 y tantos, 80, no se consigue con exactitud, porque no había un cronómetro, un reloj que pudiese llevarse a bordo de los barcos. Los relojes de péndulo en los barcos pues, no sirven para nada. Por lo tanto, la medición de ese meridiano pues, era algo, en fin, poco a ojo, ¿no? Naturalmente, el contrameridiano, es decir, la otra parte del meridiano que da la vuelta a la Tierra, pues también era algo discutible. Y por eso a Carlos I de España le interesa esta expedición de Magallanes porque tiene cosmógrafos de la Casa de Acotación que dicen que no, que las Molucas están en la zona de influencia española. Naturalmente eso estaba discutido y se discutió, se consiguió aclarar la cuestión por los portugueses. Bien, pues Magallanes, aquí está Magallanes, el retrato de Magallanes es posible que sea más fidedigno que el de Juan Sebastián Elcano. El de Juan Sebastián Elcano es una imaginación. Juan Sebastián Elcano en vida, que se sepa, no se le hizo ningún retrato, y tampoco había fotografía. Por tanto, bueno, pues, se supone que era así. Fernando de Magallanes había navegado en expediciones portuguesas y había llegado a lo que hoy es Singapur, esa zona, más o menos. Pero no había llegado a las Molucas. Y conocía aquella zona y tenía además amigos en esa zona. Magallanes había nacido en Oporto en 1480 y murió en Filipinas en Mactan en 1521. Luego hablaremos de la muerte de Magallanes. Pertenecía a la baja nobleza portuguesa y a los 25 años, en 1505, formó parte de la expedición a la India, que es donde conoce a la expedición a la India, capitaneada por Francisco de Almeida, y luego participó en la campaña de Marruecos, donde fue herido. Cuando le propuso al monarca Manuel I de Portugal la expedición ir a las Molucas, no por el este, que era una ruta conocida, más o menos dominada por los portugueses, sino por el oeste, Manuel I, para empezar, parece ser que tenía malas referencias de Magallanes, pero además no tenía
ningún interés, porque si ya tenían una ruta conocida y más o menos segura dentro de la seguridad que era sin aquellos barcos, que eran, hoy nos parecen casi de papel, ¿no? Pues ¿para qué se iba a meter en semejante jaleo, ¿no? Y además, esa segunda ruta que decía Magallanes tiene otro problema, y es que podía entrar en colisión con su primo y cuñado a la vez, Carlos I de España. Entonces, en fin, cosas de familia, conviene no alterarlas, y parece ser que lo despachó no muy amigablemente, con cajas destempladas, y Magallanes, que debía, por lo que se sabe de él, era terco y orgulloso, pues se enfadó y se presentó ante Carlos I y le prestó vasallaje, que era algo así como cambiar de pasaporte hoy en día, ¿eh? No existía exactamente el concepto de pasaporte ni de nacionalidad todavía, pero el presentarse al otro rey, a otro rey, pues era, digamos, cambiar de nacionalidad. Magallanes llega a Sevilla en 1517, allí se casa y mmm, consigue contactar y presentarse en la corte en Valladolid en 1518. Y con Carlos I logra, después de sí, muchas conversaciones, Carlos I, naturalmente no solo él en persona, una vez lo vería, pero no muchas, sino con los personajes de la corte, llegan a las capitulaciones de Valladolid, donde las capitulaciones entonces ya se habían firmado con Colón y con otros navegantes. Las capitulaciones son una especie de contrato, vamos a llamarle así, un poco contrato en sentido amplio, entre el navegante y la corona. La corona financiaba una parte de la expedición, se reservaba una parte de los beneficios y también pues, tenía unos ciertos privilegios en la expedición. Todas las tierras que se descubriesen eran de la corona de Castilla y además Carlos I impuso un sujeto que era, digamos, el segundo de la expedición, precisamente para controlar y comprobar que la expedición cumplía las capitulaciones de Valladolid, que era lo que al rey le interesaba. Bien, pues en esta, Manuel, esta actitud de Magallanes, y tenemos la ruta de Magallanes, que luego la pondré con más frecuencia, ¿eh? Vemos que sale de Sanlúcar, pasa cerca de Cabo Verde, va explorando toda América del Sur hasta encontrar un paso que Magallanes creía que existía, aunque nadie lo sabía con ciencia cierta, pero era digamos, un lugar común pensar que tenía que existir, que no podía ser que hubiese esa barrera. Estaban en lo cierto por lo demás. Y luego el tránsito por el Pacífico y la llegada a las Islas Marianas. Pero aquí tenemos las Molucas en verde, se ve quizá con más claridad. La expedición fundamentalmente en lo que pretendía era llegar a las Molucas. Pero esto, claro, primero entraba en competencia con el importante negocio que tenía Portugal con las especias. Y en segundo lugar, a Manuel I, el afortunado, Portugal, no le gustó nada que Magallanes se presentase a Carlos I y le ofreciese el viaje y que Carlos I lo aceptase. Seguramente esto tampoco le pareció bien, hasta el punto de que intentó boicotearlo por todo lo menos posible, incluso llegando al atentado personal. Magallanes hubo que ponerle una escolta en Sevilla porque el embajador de Portugal, Álvaro da Costa, y el cónsul de Sevilla de Portugal, Sebastián Álvarez, habían contratado a sicarios para darle un susto o algo más, ¿no? Y no solo eso, sino que cuando sale la expedición de Sanlúcar de Barrameda, Portugal manda una pequeña flota para atacar a la flota española, flota de la Corona de Castilla. En fin, repito lo de antes, ¿no? Las relaciones familiares pues, son especialmente complejas. En las capitulaciones de Valladolid se especifica que cuando se descubra la ruta hacia las Molucas, se vuelva por el Pacífico, se vuelva a la costa del Pacífico de América, intentando también volver a pasar al Atlántico y volver a Sevilla. Esto era lo que decían las capitulaciones de Valladolid. Y la expedición sale en agosto de 1519 de Sevilla con 5 buques, Trinidad, que era la capitana,
que estaba al mando del propio Magallanes, capitán general de la flota, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago, cuyos capitanes, voy a leer, que unos tienen más. Capitán de la Concepción es Gaspar de Quesada, el de la Trinidad es el propio Magallanes, el de la Victoria es, perdón, de San Antonio es Juan de Cartagena, el de la Victoria Luis de Mendoza y el de la San Antonio Juan Serrano, que era portugués, Juan Serrano. Bien, la importancia de las especies. Hoy en día todos tenemos en la cocina de nuestra casa unos cuantos tarritos, nuez moscada, pimienta, no sé, nos parece lo más natural del mundo. Bueno, esto en 1500 no era natural, esto era carísimo. Y era carísimo porque se cultivaban en estas islas y de ahí llegaban hasta la India, distintos barcos y distintas expediciones. En la India, por medio de caravanas por tierra, cruzaban la India, Irán, Afganistán, Siria, llegaban a Palestina y allí los comerciantes genoveses y venecianos pues las compraban y las traían a Europa. Este viaje larguísimo y peligroso hacía que las especias se convirtieran en algo muy caro. Pero además se convertían en algo muy caro por una razón, porque la única manera de conservar los alimentos es, y le doy a veces, bueno, la única manera de conservar los alimentos era o en salazón, el bacalao salado que hemos visto todos, o ahumado. El frío industrial tardará mucho, hasta 1856 no se consigue. 1856, o sea, nada. Pero eso, una cosa es que se consiguiese, otra cosa es que se popularizase y fuese asequible. Todos hemos oído hablar, en casa de nuestros padres o nuestros abuelos, que no existía la nevera, el frigorífico de repente apareció el frigorífico. Yo sí recuerdo gente que no tenía frigorífico, era pequeño, claro, hace 60 años, por ejemplo. Con lo cual, conservar los alimentos era un problema. Aunque los alimentos se estropeaban, pero las especias servían para quitarles el mal sabor. Si una cosa sabe a pimienta, pues sabe a pimienta. Entonces, que esté mejor o peor, pues. Y además, los alimentos contra los que hoy nos hemos acostumbrado, la comida, aunque esté podrida, se puede comer, salvo el pescado, pues, eso es peligroso. Entonces, el que podía pagar las especias las pagaba porque así, bueno, pues comidas, los víveres, pues duraban más tiempo. Naturalmente, no todo el mundo podía pagarlas, ¿no? Como ha dicho muy bien Mercedes en la presentación, en la bolsa de Amberes, el saco de pimiento de nuez moscada, pues adquiría unos precios exorbitantes que solo podían pagar los muy, muy ricos o los reyes. Pero esto era importante. Por eso, Carlos I, cuando le ofrece Magallanes la posibilidad de comerciar con especias con esos precios, recordemos que Carlos I siempre estaba en la cuarta pregunta, siempre estaba pidiendo dinero, concertando préstamos, a veces los pagaba, a veces no, tenían luego problemas con la banca Fugger en Alemania y con los italianos, y entonces cuando le ofrecen, ponen ese señuelo de que esto es el gran negocio, pues dice que sí, ¿cómo va a decir que no? Era una idea estupenda. Bien, pues cuando esta es la importancia por qué Carlos I y por qué la Corona de Castilla se embarca en esta aventura, porque era un negocio suculento. Tanto, pues, donde hay negocio, pues siempre hay interés y hay que conseguirlo. Pero claro, este negocio, además, se había incrementado porque cuando los turcos toman Constantinopla en 1453, la navegación por el Mediterráneo, pensemos que ya habían llegado las especias de las Molucas al Mediterráneo, que ya es bastante suponer, cuando llegan al Mediterráneo se encuentran con que los turcos dominan el Mediterráneo oriental. Todos los comerciantes venecianos y genoveses pues tienen que andar buscando la forma de llegar a acuerdos con los turcos, que no siempre era fácil. De hecho, hubo guerras. El Partenón en Atenas se viene abajo por una granada veneciana, una guerra entre venecianos y turcos. Y entonces, pues, una nueva ruta que no dependiese de los portugueses, pues era algo importante y conveniente para la Corona de Castilla.
Juan Sebastián del Cano se alistó en la expedición de Magallanes como maestre. En ese tiempo hay algo que nos llama mucho la atención, es que para ser capitán de un barco no hace falta ser marino. Ya sé que esto suena rarísimo. Es como si me dice, mire, coge usted un avión, yo coger dentro de unos días uno, pero el comandante del avión no es piloto. Pues mire, yo no me subo ahí. O sea, ¿qué quiere que le cuente? Bueno, pues los capitanes de los barcos no tenían por qué ser marinos. Eso ya sé que suena rarísimo y yo cada vez que lo digo me dicen, ¿pero tú estás seguro? Sí, sí, seguro. Unos lo eran y otros no. Pero inmediatamente por debajo de la línea jerárquica del capitán había dos oficiales que eso sí eran marinos profesionales. El piloto, que tenía que ser experto en lo que entonces se llamaba cosmografía, hoy llamaríamos astronomía y navegación, que a partir de 1508 tiene que tener un título expedido por la Escuela de Pilotos de la Casa de Contratación de Sevilla. No podía decir, oye, yo soy piloto, no. Demuestro, hasta 1508 no hay ningún control, pero a partir de ese momento sí. Y el maestro. El piloto, su misión principal era fijar la situación del buque para decidir qué rumbo tomar. En esto, la latitud ya era conocida desde la Edad Media, se podía calcular la latitud por medio de la altura del Sol, con unos aparatos, el astrolabio y el cuadrante, que hoy nos parecen pues, peculiares, pintorescos. Se usa el sextante, que es mucho más preciso y más cómodo de manejar, pero la latitud ya estaba dominada. La latitud norte-sur, eso no era ningún secreto para los médicos. El problema era la longitud. La longitud, como he dicho antes, requería un cronómetro, un reloj, que se pudiese llevar a bordo, porque dependía de la hora de salida del puerto de salida. Eso hasta 1770 y tantos, 80, no se consigue. Y se consigue porque hay un relojero inglés que consigue un reloj. No porque los marinos no supiesen calcularlo, es que no tenían el aparato necesario para calcularlo. Entonces la longitud se calculaba por estima, en dos palabras, a ojo, poco menos. Pero es verdad que los marinos españoles tuvieron una gran experiencia, fueron adquiriendo una gran experiencia en calcular la longitud. Y realmente barcos españoles que tuviesen alcances y naufragios por culpa de no saber calcular la longitud fueron pocos. Así como los ingleses, en cambio, perdieron flotas enteras. Porque, claro, si el piloto dice estamos a 200 millas de América o de tal costa y luego resulta que están a 100, pues de repente, sin darse cuenta, se la encuentran. Claro, y es que eso les pasó a los ingleses varias veces, no una, varias veces, porque no era fácil calcular la longitud. Sin embargo, tengo que decir que efectivamente los españoles, aunque la calculaban por estima, que se dice, es decir, calculando la velocidad del barco y el rumbo, naturalmente la velocidad del barco nunca era constante y el rumbo pues tampoco, porque dependían del viento. Por eso el rumbo se daba por cuartas, cuartas de la aguja náutica, porque mayor precisión no era imposible. Bien, pues el piloto tenía esta misión que era muy importante. Y de hecho, en la expedición de Magallanes hay un piloto en algún sitio que tiene la misión especial de calcular la longitud para fijar el contrameridiano de Tordesillas, para determinar claramente si estas islas, que están aquí en verde, si están en la parte española o en la parte portuguesa, porque eso era algo controvertido, discutido y que daba lugar a fricciones continuas entre las dos monarquías. Pero además, después al mismo escalón jerárquico del piloto estaba el maestre. El maestre era el jefe directo de la marinería y era el que tenía que decir, una vez que el piloto decía rumbo tal, pues decir qué velas se daban, cuáles no se daban, mantener los aparejos, mantener el barco en circulación suficiente de estanqueidad, que no entrase agua, y que se manejase, que todos los pertrechos estuviesen bien surtidos y colocados, porque hay que tener en cuenta una cosa. Una vez que el barco salía a Canarias, que normalmente se tocaba en Canarias, a partir de ese momento dependían de sí mismos. No había posibilidad de comunicarse con nadie ni que te ayudase nadie, más que los barcos que venían al lado, claro. Si no, si era un barco solo. Entonces, el maestre tenía una función muy importante que era mantener todo a punto para que el barco pudiese navegar. El Cano era maestre. Y después del maestre, vamos a ver, no tengo aquí. No lo tengo.
el maestre tenía sus órdenes a 2 contramaestres, que una vez que en esa época se consideran oficiales y hoy en día se consideran suboficiales. Eso ha ido cambiando y que esos eran los que estaban ya directos personalmente, también el maestre, en la maniobra. Por lo tanto, con esto lo que quiero decir es que el Cano no era uno más de la expedición que tuvo suerte y acabó dando la vuelta al mundo, no. El Cano ya cuando embarca en Sevilla, perdón, es un marino experimentado y no embarca como un cualquiera, embarca como el tercer oficial del barco. Entonces, no es cualquiera. Bien, pues una vez que salen de Sevilla, pues, tenemos aquí el cuadro entre los marinos, el viaje, la pintura del viaje se llama La Derrota. La derrota de Magallanes es la que está aquí pintada. Salen de Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1500, perdón, el 20 de marzo, un momento que lo vea, perdón, el 10 de agosto de 1519 se dirigen a Canarias, que era casi un paso obligado, porque era el último sitio donde podían hacer agua, víveres, y además en Canarias embarcan 2 nuevos tripulantes. Se ve que les gustó la idea y a Magallanes, pues a los barcos les venía bien esta incorporación. Pero Magallanes, que, como he dicho antes, era un hombre de carácter, parece ser un hombre de carácter difícil, en vez de, al salir de Canarias, apurar ya hacia el oeste, no hacia el oeste, hacia el sur, sudoeste, se pega a la costa africana, que era lo que hacían los portugueses, pero no se lo comunica a los demás capitanes de los barcos, lo cual les sentó mal. Y ya por fin, cuando pasan la altura de Cabo Verde, se decide a cortar el Ecuador y llegan a la bahía de Santa Lucía, que hoy es Río de Janeiro. No estuvieron un tiempo descansando y haciendo también acopio de víveres, pero la intención del viaje era buscar un paso en América, ese paso que se decía que tenía que existir, que por cierto se buscó con cierto ahínco, porque al mismo tiempo que Magallanes, incluso un poco antes, sale de La Coruña otra expedición para buscar un paso por América Central, paso que naturalmente no existía y no encontraron, por supuesto. Bien, pues en la bahía de Santa Lucía están un tiempo, lo que es, repito, Río de Janeiro, donde ahí se demuestra que efectivamente esa parte pertenece y corresponde a Portugal, aunque se admitía la llegada de otros barcos españoles, porque en fin, el tránsito del Atlántico era difícil, complicado y era necesario tener un mínimo punto de apoyo. Eso estaba admitido. Y llegan al río de Solís, que hoy es el río de la Plata, que se llama así, porque lo descubrió Juan Díaz de Solís, que murió en el intento y murió comido por los indígenas. Y esto no es una suposición, sino que algunos de la expedición que se salvaron vieron cómo se comía a Juan Díaz de Solís. O sea, que no es que diga, bueno, como eran indígenas salvajes, pues se lo comieron. No, es que es verdad que se lo comieron. Bien, pues exploran el río de la Plata, pero se dan cuenta de que a medida que van avanzando hacia el este, el agua cada vez es más dulce, hasta que llega un momento que no pueden pasar y dicen, este no es el paso. Pero, claro, se había echado encima el invierno austral, que no es cualquier cosa, y se refugian en el puerto de San Julián, en la bahía de San Julián, que llegan allí el 31 de marzo de 1520, a punto de iniciarse el invierno austral, y San Julián está a 49 grados 18 minutos de latitud sur. Hay que decir que hoy en día, no sé si ya en esa época todavía no, seguramente, a los 40 grados de latitud sur le llaman los rugientes 40. No hace falta explicar, ¿no? Mucho. Sí, aquello pues es poco agradable, porque la Antártida lo que hace es mandar unos vientos terribles, muy fuertes y fríos. Entonces, pues el invierno en San Julián fue algo terrible, terrible, porque además en la Patagonia no crece nada, hay pescado, pero poco más,
entre otras cosas, porque el viento no deja crecer. Eso es curioso. No deja crecer los árboles. El viento es tan fuerte que arrasa con todo. Y naturalmente apareció el escorbuto. El escorbuto se produce por falta de vitamina C, porque como todo, claro, las verduras y frutas frescas, a los 15 días de salir del puerto, pues se habían acabado. Habían hecho acopio de ellas en Río de Janeiro, en Santa Lucía, pero se habían acabado también. Y el escorbuto es una enfermedad que tardó mucho a pesar de que se daban cuenta de que cuando llegaban a tierra y comían fruta y verduras se curaba, solamente hasta el capitán Cook, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, no se les ocurre llevar limones y naranjas a bordo. También es verdad que duraban lo que duraban, ¿no? Por cierto, el capitán Cook les obligaba a los marineros a tomarse un dedal, un chupito de limón, pero tenían que tomárselo con un oficial delante y un suboficial detrás, porque como era desagradable, los marineros lo tiraban al agua. Ellos preferían el ron, evidentemente, ¿no? Bueno, el capitán Cook acertó con esta decisión porque no tuvo casi casos de escorbuto. Pero en esta época, el escorbuto es una enfermedad más tremenda, se empiezan a mover los dientes, las encías, pero además se empiezan a pudrir el hígado, páncreas, y el enfermo muere con mucho dolor. Curiosamente, los oficiales padecían menos escorbuto, por una razón, porque en su contrato se especificaba que tenían de postre carne de membrillo, que aunque es una conserva, pero algo de vitamina C tenía. Pero tampoco nadie relacionó una cosa con otra. El escorbuto es un caso curioso porque hasta principios del siglo XX todavía médicos que decían que el escorbuto era una enfermedad infecciosa, que nadie sabe muy bien ahora por qué se decía eso, pero se decía. Bien, entre el frío que pasaron, el hambre terrible de la bahía de San Julián, el peligro constante, porque además allí la mar es una amenaza permanente. De hecho, uno de los barcos es la Concepción, perdón, no, la Santiago, en un temporal se pierde, se va contra la costa y se destroza. Salvaron mucho de lo que había a bordo, pero el barco se perdió, con lo cual hubo que recolocar a todos los marineros en las demás. Y entonces el descontento, como además el capitán general pues, era poco comunicativo, no comunicaba a los demás capitanes sus intenciones, qué va a pasar, vamos a quedar aquí toda la vida, esto va a seguir, o volvemos a España. No, Magallanes se mantenía con cierta distancia, incluso con Juan de Cartagena, que era el veedor que le había impuesto Carlos I para controlarlo, vamos a llamarlo así, como segundo de la expedición. Pues el descontento surge y organiza un motín, se subleva en Quesada y otro capitán, perdón, y Juan de Cartagena también, se sublevan y hacen prisionero a Magallanes. Pero le trataron con mucha cortesía y Magallanes a los 3 días consigue retomar el mando y hace prisioneros a Quesada, a Cartagena y a otros. A Quesada y a otro más, a Quesada y a otro capitán, Mendoza, capitanes de la Concepción y de la Victoria, los mandó ahorcar y luego descuartizar, lo cual era algo infamante en aquella sociedad donde el honor era tan importante, pues ser descuartizado, aunque ya no te duele eso, porque ya estaba muerto, ¿no? Pero bueno, era... Y como a Juan de Cartagena y a un fraile no los podía ahorcar porque eran nobles, y uno era noble y el otro era cura. Entonces, como no los podía ahorcar, pues no los ahorcó. Los dejó en una piedra, en una roca desierta, y nunca más se supo, claro. Ello era. O sea que él, Magallanes, no los ahorcó, no vulneró la ley, pero Elcano participó en el motín no como dirigente, se dejó llevar porque también las condiciones eran penosas, pero además Magallanes, aunque dictaron muchas penas de muerte, pero no las ejecutó porque entonces quedaba sin gente. Entonces y no podía prescindir de gente como Elcano, que ya había demostrado su valía. Y bueno, el día 21 de octubre de 1520, que es también en la fecha de la batalla de Trafalgar, pues descubren el cabo de las 11.000 vírgenes, que es la entrada atlántica del estrecho de Magallanes. Antes habían intentado, cada vez que había un pequeño golfo, una pequeña entrada, un río, lo habían explorado, probaban que no. Y cuando ya entran en este
en lo que luego será el Estrecho de Magallanes, se empiezan a dar cuenta de que el agua sigue siendo salada, por más que avanzan, y que al final, pues después de 3 meses, salen al Océano Pacífico. En el Estrecho de Magallanes, salen al Océano Pacífico por el cabo que está al oeste, que se llama Cabo Deseado. El Cabo de las 11.000 Vírgenes o Cabo de las Vírgenes se llama así porque los españoles tenían por costumbre poner el nombre a los accidentes geográficos que veían, que descubrían, poner el nombre del santo del día. Por eso lo que hoy es Río de Janeiro se llamó primero Bahía de Santa Lucía, porque yo la casualidad que era ese día, el 10 de diciembre. Y el de las 11.000 Vírgenes, pues porque, por lo visto, el día 21 de octubre es el día de las 11.000 Vírgenes. Pero al otro cabo llaman Cabo Deseado porque estaban deseando por fin pasar aquel infierno que es el Estrecho de Magallanes. Cuando ya salen por fin al Océano Pacífico, pues ven el cielo abierto, ¿no? Y la mar abierta. Entonces, pues le llaman Cabo Deseado. En el Estrecho de Magallanes ocurrió un suceso desafortunado, y es que la Santiago, que además era el barco que llevaba la mayor cantidad de víveres, lo cual yo creo que es un error, porque no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Pero Magallanes decidió eso. Y la Santiago deserta y aprovecha que es de noche, que hace mal tiempo, que le han mandado a explorar una pequeña bahía a ver qué había, y vuelve a Castilla. Y dice, en Castilla cuentan que es que se han perdido la flota, que no sabían qué hacer y que se han vuelto. Lo que no esperaban los de Santiago es que 3 años después llegase el Cano y dijese, no, yo he dado la vuelta al mundo. Pero bueno, luego fueron encausados y fueron condenados, pero la sentencia Carlos I la conmutó y la dejó sin efecto. Los absorbió. Bien, pues hay que hacer un pequeño discurso aquí. Y es que la Tierra era redonda, que era más o menos esférica, eso ya se sabía. Eso quizá en tierra adentro no se sabía, pero digamos que en el ambiente naval, náutico, la Tierra era redonda, tenía que ser así. Lo que pasa es que no se había demostrado, claro. Pero esto ya viene desde el siglo III antes de Cristo. Eratóstenes, que era un personaje peculiar, era subdirector de la Biblioteca de Alejandría, que no era exactamente una biblioteca, era más bien una universidad, que tenía una biblioteca. Eratóstenes, que era un personaje que escribía tragedias y poesía, que además era astrónomo, pensó, este es el esquema, que si la Tierra era plana, como decían algunos, por cierto, que ahora creo que hay gente por ahí que dice que la Tierra es plana, lo cual yo no conozco a ninguno, me gustaría hablar con ellos porque me parece tan curioso, ¿no? Es como decir que la gravedad no existe, sales por ahí y te matas. Bueno, bien, eso hay gente para todo, ¿no? Bien, pues Eratóstenes pensó, con bastante buen criterio, que si la Tierra era plana, la sombra proyectada por 2 columnas, 2 edificios en distintos puntos de la Tierra, tendría que ser la misma. Pero comprobó que no, porque Siena, que ahora se llama Swan, y Alejandría no están en el mismo meridiano, pero la diferencia de longitud es poca. Y comprobó que un día del verano, que sería el día 1 de junio, 21 22 de junio, había un pozo en Siena que estaba seco y se veía el fondo, lo cual quería decir que el sol estaba en la vertical. Pero ese mismo día, esto claro, le llevó años, en Alejandría una torre, ese mismo día daba sombra, daba 7 grados de sombra. Entonces la Tierra no podía ser plana, porque tendrían que tender la misma sombra si la Tierra fuese plana en un sitio que en otro. Y ya puestos, dicen que mandó un esclavo, aunque también hay otras fuentes que dicen que contrató a una cohorte romana que fuese de Siena a Alejandría contando los pasos. Y dicen que contrató a un grupo militar porque tenían el paso más constante. Bueno, el caso es que midieron la distancia entre Alejandría y Asuán y, como quien no quiere la cosa, calculó el radio de la Tierra. ¿Sí? Con su cabecita, sin ordenadores, sin móviles, sin tablets, sin nada de nada, y calculó que el radio de la Tierra sería 250.000 estadios, medida griega que no se sabe muy bien a qué equivale, se sabe con aproximación. Bueno, el caso es que Eratóstenes dice que
que el radio de la Tierra eran unos 40.000 kilómetros. Hoy se sabe que el radio de la Tierra eran son 40.075 kilómetros. No me digan, señores, que no era un genio. Parece algo asombroso. Lo clavó. Pero claro, para el mundo mediterráneo, para el mundo romano, egipcio, griego, acostumbrado a una cosa limitada, como era el Mediterráneo, les pareció que aquello era imposible. ¿Cómo va a ser la Tierra tan grande? Eso no. Y efectivamente hubo cálculos posteriores y sobre todo hubo un geógrafo, Ptolomeo, ya en el año 70 de nuestra era, de la era cristiana, en que dice que eso es imposible, que la Tierra no puede ser tan grande, y reducen el tamaño de la Tierra. Con lo cual, cuando Magallanes, esta es una réplica de la Victoria, está en el estrecho de Magallanes, cuando Magallanes aparece en el Pacífico, pues en su idea, que era la idea de tolemaica, a la circunferencia de la Tierra le han quitado 5.500 kilómetros. Son muchos kilómetros, ¿eh? Y entonces dice, bueno, pues el Pacífico, si es como el del tamaño que yo pienso, que era lo que pensaba mucha gente, pues no hace falta, vamos a ir para atrás un momento, no hace falta buscar un sitio en Chile, que es una costa del sur de Chile, llena de piedras y de islas y de peligros, para hacer víveres y agua, sino que ya vamos directamente a las Molucas. Directamente fueron 3 meses. Porque, claro, si te dicen que el Pacífico es pequeñito y luego resulta que es enorme, pues no hay cálculo que resista, ¿no? Y en ese tránsito del Pacífico, aunque tuvieron muy buen tiempo y muy buen viento, porque fue prácticamente viento en popa, casi por la línea del Ecuador, más o menos, pero sin embargo el hambre fue terrible, ¿eh? Se llegó a pagar por una rata 20 ducados. Disparate. Se llegaron a comer el cuero que guarnecía los palos y las vergas de los barcos. Los palos son los mástiles verticales y las vergas los palos horizontales. Se llegaron a comer el cuero remojado en agua salada. Bueno, murieron 30 y tantos, y cuando llegan a lo que hoy es Guam, al archipiélago de las Marianas, pues allí se repusieron, pero con gran le llamaron las Islas de los Ladrones, está aquí a la derecha del mapa, porque aquellos nativos no tenían el concepto de propiedad privada. Entonces, todo era común. Y llegaron a los barcos con frutas y tal y cual, pero de paso ya pues cogieron un fusil, una pica, una manivela. Entonces, claro, los españoles se quedaron asombrados hasta que uno disparó un mosquete y salieron todos corriendo. Y dije, no, esto se ha acabado, porque aquí nos dejan sin nada. Pero no por... Les llaman Isla de los Ladrones, que luego Felipe II ordena que se les cambie el nombre por Islas Marianas, por Mariana de Austria, una de sus esposas, porque llaman Isla de los Ladrones porque se robaban todo, pero no porque fuesen ladrones, sino porque no tenían el concepto de propiedad privada. Una sociedad aislada, primitiva. Y con todo esto llegan ya de 5 barcos ya quedan 3. Uno se ha estrellado en Puerto de Santa Cruz, otro abandonó la expedición a San Antonio en el estrecho de Magallanes y llegan a Filipinas. En Filipinas, Magallanes, siguiendo las instrucciones de Carlos I, se hace amigo de un rey, de Humabón, llega a un buen entendimiento con él, Humabón se hace cristiano y le regalan una talla de un niño Jesús. Talla que cuando López de Legazpi, 50 años después, llega a Filipinas y ya toma posesión de ellas en nombre de Felipe II, que era Felipe II, no, Carlos I todavía, pero Felipe II ya era el príncipe de Asturias. Se encuentra con esa talla del niño Jesús, lo cual consideraban milagroso, y en Filipinas hay mucha devoción al Santo Niño del Cebú, que es esa talla de 1508, 19, 20, que se conserva en Filipinas. Pero Humabón convenció a Magallanes para que le declarase la guerra a su enemigo mortal, su vecino, que era Lapu-Lapu, y Magallanes picó el anzuelo y castigó a Lapu-Lapu, que era otro rey de otras islas. Bueno, y pensó que ya estaba todo liquidado. Pero a los pocos días tuvieron que volver, la flota tuvo que volver para hacer agua. Y ahí Magallanes cometió un error táctico. La marea estaba bajando, con lo cual los barcos se quedaron lejos de la costa. Fueron en chalupas, en botes.
al quedarse lejos los barcos de la costa, si pasaba algo, la artillería de los barcos no servía para nada, porque la artillería de los barcos tenía un alcance de 200 metros, 250 metros, y la marea, con un fondo muy plano, pues se había alejado. Pero además fue con 40 hombres, porque pensó que como ya había castigado a Lapu-Lapu, pues ya que no pasaba nada. Lapu-Lapu lo estaba esperando con miles de indios ocultos tras las dunas. Cuanto a los 40 españoles, entre ellos Pigafetta, que se salvó, y Magallanes. Pigafetta es el cronista de la expedición. Vieron aquello, pues naturalmente Magallanes le clavaron una lanza envenenada en una pierna y murió. Y lo que es peor, Humabón se dio cuenta de que los españoles no eran invencibles, que todo aquello de la artillería, la coraza y tal, bueno, eso era muy importante, pero no era todo. Y entonces les declaró también la guerra a los españoles. Con lo cual, en fin, Magallanes ahí metió la pata, que le costó la vida, por cierto. Y tengo que decir que el ejército filipino, algunas unidades, en el uniforme llevan aquí una escarapela con la efigie de Lapu-Lapu, porque Lapu-Lapu en Filipinas es un héroe nacional. Eso hay que tenerlo en cuenta, que las cosas son como son y hay que contarlas así. Bien, la expedición se queda, claro, lo ven desde los barcos, pero no pueden hacer nada, están muy lejos. Y además los botes se los han llevado, con lo cual lo que hacen es salir y le prenden fuego a la Concepción, porque era el barco que estaba peor y ya no tenían gente. Habían muerto 30 y tantos, se habían salvado 4, me parece, y como no tienen gente para pilotar todos los barcos, pues hay que hacer algo. Le prenden fuego a la Concepción y se marchan de allí y encuentran las Molucas. En las Molucas tuvieron también importantes diferencias y peleas, no con los indígenas de las Molucas, que estaban dispuestos a venderles el clavo y todas las especias, porque era su modo, su medio de vida, sino con los portugueses, con el gobernador portugués de Timor, porque claro, era la competencia, no podían tolerar. Y después de 1000 penalidades y de otras cuantas muertes, pues quedan 2 capitanes, Juan Sebastián Elcano de la Victoria y Gonzalo Gómez de Espinosa de la Trinidad. Y Gómez de Espinosa, que era alguacil, es capitán, pero su profesión era marino, para que vean que no me he inventado nada. Gómez de Espinosa era alguacil, era un funcionario de la justicia, de la policía, una mezcla, pero es normal capitán de la Trinidad y entiende que hay que cumplir con las capitulaciones de Valladolid y buscar la vuelta a América por el Pacífico. Hay que reconocer que Gómez Espinosa, la Trinidad estaba en muy mal estado, eran barcos que llevaban navegando 2 años y pico, sufriendo toda clase de temporales, fríos, calores, hielos, en fin, todo eso desgasta el material y consiguió llegar hasta los 42 grados de latitud norte, pero ahí tuvo muy mal tiempo, tuvo mala suerte porque no es tan, no digamos que es un mar plácido, pero tampoco es así, y tuvo que volver a las Molucas y allí fueron hechos presos por los portugueses que ya estaban avisados. Y después de 5 años, de aquellos 24, me parece que volvieron 3 a España. Gómez de Espinosa, uno de ellos, volvieron 3 a España pasando por distintas cárceles, de Moluca, de Malaca, de Indonesia, de la India, hasta acabar en Portugal. Y fueron liberados por intervención personal de Carlos I de España, ya entonces V de Alemania. Uno de los que volvió, Ginés de Mafra, fue el primer hombre que dio 2 veces la vuelta al mundo, cual, si hoy nos parece insólito, entonces era ya algo absolutamente por eso. Y además escribió un diario que, aunque se publicó muchos años después de su muerte, es muy interesante porque, claro, cuenta cosas porque no cuenta Pigafetta ni cuentan los demás supervivientes, los que realmente dieron la primera vuelta al mundo. Juan Sebastián Elcano, en cambio, no es de la opinión de cumplir las instrucciones de Valladolid, porque bueno, los capitanes de Valladolid se han dictado en Valladolid, tierra adentro, sin saber qué peligros y qué cosas pasaban por allí, qué vientos había, y decide que si los portugueses vuelven por el Índico, él va a hacer lo mismo, aunque separándose mucho de la derrota de los portugueses, de los caminos portugueses, porque en cuanto lo vean los portugueses lo van a apresar y van a hacer lo mismo que a Gómez de Espinosa y que habían hecho ya a otros cuantos. Con lo cual, lo que hace Elcano es
cuando sale, y lo sale, bueno, cuando vuelve por el Índico, se pega al este para evitar precisamente el contacto con los portugueses, de manera que pasó a 200 millas de Australia. Australia podría hablar español, pero no era su objetivo era volver a España, y bueno, y aparte de eso que tampoco la vio, ¿eh? No, pero bueno, podía haber ocurrido que con vientos contrarios o lo que fuese, pues las hubiese descubierto, pero no, no fue así. El tránsito por el Índico fue terrible porque el Océano Índico, el sur del Océano Índico le pasa igual que al sur del Océano Atlántico. Tiene muy mala mar, todo por influencia de la Antártida, unos vientos muchas veces contrarios. De hecho, cuando quiere pasar el Cabo de Buena Esperanza, no sé si lo tengo aquí, perdón, Cabo de Buena Esperanza, aquí está. Pues está 3 semanas viendo el Cabo de Buena Esperanza y sin conseguir pasarlo, porque el viento es contrario. Y, claro, lo que no quiere es retroceder. Por cierto, el Cabo de Buena Esperanza es esa peninsulita donde pone Cabo Occidental. Ahí hay una peninsulita, la verán. Ese es el Cabo de Buena Esperanza, que no es el sur de África. El sur de África es el Cabo de las Agullas, pero el que tenía importancia para la navegación era el Cabo de Buena Esperanza. Y bueno, parece que todo el mundo piensa que es el sur de África. Exactamente, geográficamente no, pero vamos, por muy pocos kilómetros. Bien, pues cuando rebasan el Cabo de la Esperanza, después de también muchos muertos en el Océano Índico, por escorbuto y por hambre, simplemente, el Cano somete a la tripulación la idea de tocar en algún puerto de lo que hoy es Angola o por ahí para reponerse. Y la propia tripulación le dice que no, que lo que tienen que hacer es volver cuanto antes a España, porque así serán los primeros que den la vuelta al mundo. Cosa que ya había dicho el Cano cuando decide, está todavía en las Molucas, decide volver y dice que es que si el mundo es redondo hay que darle la vuelta. Eso fue una decisión personal del Juan Sebastián Elcano, no es una idea ni de Carlos I ni de Magallanes. Fue una decisión personal que su tripulación pareció muy bien. De todas maneras, las tripulaciones entonces eran disciplinadas y no discutían las órdenes del capitán. Pero bueno, Elcano quiso ponerlo en conocimiento de la tripulación le dijo que sí. Pero, claro, aquí tenemos una réplica de la Victoria. Siguen navegando y la situación cada vez es más tremenda. Sigue muriendo gente de escorbuto y de hambre. Y el Cano decide entrar en las islas de Cabo Verde, que están bastante al norte. Cabo Verde, del Cabo de Buena Esperanza a Cabo Verde, hay una purriada de millas, porque ve que si no, no es que no vayan a demostrar que la Tierra es redonda, es que no lo van a demostrar porque no va a llegar ninguno vivo. Entonces, pues hay que hacer algo. Y en Cabo Verde se inventan la historia de que han sido desviados, vienen de América, lo cual era legítimo, y se han sido desviados por un temporal, y bueno, pues que los portugueses no dicen nada, pero uno de los que baja a tierra a comprar víveres y tal, no se sabe si se fue de la lengua o que pagó lo que comprasen con especias de clavo. Pagó. Y entonces saltaron las alarmas. Estos no vienen de América, qué demonios, vienen de otro sitio, que es nuestro sitio, que es el sitio portugués. Y entonces, en un día, en julio de 1522, avisan al Cano que vienen unos botes con gente armada, con fusiles y tal, portugueses, mandados por el gobernador de Cabo Verde, a las naves. El Cano dice, largamos anclas rápidamente y nos vamos. Y se van. Entonces, emprende el viaje, que ya es el viaje, digamos, más adecuado, sin tocar en las Canarias, porque sospecha que a lo mejor los portugueses están esperándole, con unos barcos, primero, no digo que mejores, pero sí en mucho mejor estado de conservación, porque en la Victoria, durante todo el tránsito del Índico y hasta llegar a San Lucas de Barrameda, tienen que achicar agua con las bombas, pero la bomba hoy en día es darle un botón. Entonces, no. Entonces había que darle a la manivela 24 horas al día. Gente famélica, con un frío horrible y con escorbuto. Entonces, pues aquello, pues, decide no tocar en las Canarias, que ya le hubiese gustado, pero... Y se presenta en Sanlúcar de Barrameda. En Sanlúcar de Barrameda, tenemos aquí este cuadro, se quedan asombrados porque ya nadie daba por
que aquella expedición que había un tal Magallanes que salió aquí, ¿cuándo? Hace 3 años, no han vuelto, y de repente se encuentran con que algunos 18 de los que habían salido vuelven. Realmente no vuelven 18, volvieron 21, porque vuelven esos 18 que se toman nota y luego declaran ante los escribanos de la casa de contratación, y 3 indígenas, de los cuales solo se sabe su nombre. Estos no tenían apellidos, solamente consta su nombre. Y desde el mismo Sanlúcar de Barrameda, el Cano manda lo que se llamaba un aviso, que es un oficio pequeño, a Carlos I de España. Es decir, sin esperar a llegar a Sevilla, le manda un pequeño oficio que dice, parte principal, tiene 20 líneas. Mas saberá tu alta majestad lo que en más habemos de estimar y tener es que hemos descubierto he redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente y volviendo por el oriente. Es decir, que no fue una casualidad. ¿Qué suerte tuvo el Cano que dio la vuelta al mundo? No, no. Fue una decisión personal que costó muchas vidas, que costó muchos sufrimientos. Y aquí tengo que hacer una crítica feroz a Pigafetta, cronista de la expedición, porque desde que muere Magallanes en Filipinas y hasta que vuelve a España, Pigafetta, que va notando cuidadosamente lo que se ve de la costa, cómo hablan los indígenas que han comprado, que han vendido, tal cual, todo esto en esos miles de millas, 3.000 y pico millas y 6 meses, 7 de navegación, no nombra en ningún momento a su capitán, Juan Sebastián del Cano, que es el que lo devuelve con vida a España. Esto hay que decirlo. Pigafetta es un magnífico cronista, contiene muchos datos, aporta muchos conocimientos, pero es realmente malvado, con Juan Sebastián del Cano. Parece que Pigafetta tenía en un altar a Magallanes, lo cual me parece muy bien, pero el hombre que lo trajo de vuelta, pues que lo hace famoso es Juan Sebastián del Cano. Bien, el clavo que trajeron financió toda la expedición, que se vendió en la bolsa de Amberes a unos precios tremendos. Y además, aquí tenemos las firmas de los 18 que volvieron. Este documento no existe, ese documento es un collage, es un rompecabezas. A la izquierda, arriba tenemos el nombre, se ve, es de los pocos que se lee bien, Juan Sebastián del Cano, y un poco más abajo, justo en la misma columna, en el cuarto, se lee más o menos Ginés de Mafra, el primer hombre que dio 2 veces la vuelta al mundo. Estas son las firmas que se han recogido de distintos documentos de los miembros de la expedición que vuelven, los 18 que vuelven. De 280 que salieron, vuelven 18. Uno desertó, un criado indígena de las Molucas que llevaba Magallanes, desertó, filipino, deserta en Filipinas, y los demás pues mueren o han sido prisioneros tanto en Timor como en Cabo Verde. En Cabo Verde también se quedaron prisioneros 12, me parece, y se fueron liberados posteriormente. Y aquí tenemos el premio para el Cano, fueron 500 ducados de oro, que era una suma considerable. Por cierto, que del clavo que se vendió, toda la tripulación tenía una pequeña parte. No digo que los hiciese ricos, pero fue una importante cantidad la que ganaron. Y aquí tenemos el escudo de armas que le concede Carlos I a Juan Sebastián del Cano. Juan Sebastián del Cano era noble porque era hidalgo, porque era del País Vasco, era de lo que se llamaba entonces señorío de Vizcaya, que comprende las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Era hidalgo, pero no tenía escudo de armas. En aquella sociedad donde la posición social, el honor, en fin, todo eso, pues era muy importante. El tener escudo de armas, pues era mucho más, ¿no? Y la inscripción heráldica del escudo es en el primer cuartel, un campo de sinople verde, un castillo de Castilla, que es la corona, representa la corona de Castilla, y en el segundo, en campo de gules, que es rojo, en el lenguaje heráldico, 2 palos de canela en aspa, 12 o 14 clavos, 12 clavos, 12 figuras de clavo y 3 nueces moscada. Y al timbre, que es lo más importante, un yelmo de caballero, porque el Cano, repito, era hidalgo,
y encima del yelmo un globo terráqueo con, curiosamente, paralelos y meridianos, porque eso ya se conocían, ¿eh? Ya era algo sabido. Y la leyenda primus circumdedisti me, fuiste el primero que me rodeaste. Por cierto, que a Espinosa, cuando por fin vuelve a España después de 5 años, Carlos I también lo recompensa y también le da un escudo de armas, ¿eh? Y también el escudo de armas de Espinosa, no lo he traído porque no es personaje principal en esta conferencia, también hace alusión a que dio la vuelta al mundo. La ruta por el estrecho de Magallanes, sin embargo, no, aunque fue algo importantísimo saber que existía comunicación entre el Atlántico y el Pacífico, no fue muy utilizada porque es una ruta muy antipática para la navegación. Mucho frío, vientos muy duros, mucha profundidad en el agua, con lo cual no se puede fondear, no se puede echar el ancla. Yo creo que el barco que más veces ha surcado el estrecho de Magallanes es el buquescuela español Juan Sebastián del Cano, curiosamente, porque no es una ruta utilizada, es una ruta ni comercial ni marítimamente pues sea interesante. Sobre todo en cuanto se descubrió el Cabo de Hornos, que tampoco es, en fin, una cosa agradable de pasar, pero bueno, es menos peligrosa. Por lo pronto no hay tanto, no hay que ir pegado a la costa, como el estrecho de Magallanes, que a veces que tiene muy poca anchura. Pues se utilizó la del Cabo de Hornos, ¿no? La ruta del Cabo de Hornos se la descubre un capitán español, Francisco de Oces, 1526, en la expedición de Loaiza, que es en la que muere Juan Sebastián Elcano, pero ya hablaré de ella para terminar. Este no porque él quisiera, sino más bien a su pesar. La flota va, son 7 barcos, la flota va buscando el estrecho Magallanes, pero el viento y una tormenta separa al navío San Lesmes, capitán Francisco de Oces, la separa y lo lleva hacia el sur, y el hombre no puede hacer nada porque el viento la arrastra. Y digo que no debía estar muy contento porque escribe en su diario de navegación: creímos que el mundo era acabado, ¿eh? O sea, le faltó pedir confesión, pues se morían. Bueno, por fin llegan a un sitio, consiguen poner la proa hacia el oeste, salen de aquel temporal y al ir un poco más hacia el norte se encuentran con la flota. Lo cual quería decir que América no daba la vuelta, América terminaba en algún punto. Punto bastante incómodo y frío, sobre todo, con vientos duros, pero terminaba. Bien, durante mucho tiempo ese paso en la cartografía española, la cartografía náutica española, se llamó Paso de Oces. Pero en el año 1960, en virtud de una convención internacional, se ha pasado a llamar Paso de Drake, porque Francis Drake, el pirata, pues también lo pasó, pero no fue el primero, como dicen los ingleses, fue el segundo. Fue el segundo. Y es una pena que la cartografía española pues no le llame Paso de Oces, como se llamó hasta 1960, pero bueno, por razones de política internacional y de unificación de la cartografía, pues se hizo así. Y yo creo que tenemos que terminar hablando de Juan Sebastián Elcano, que podía haberse dormido en los laureles y decir, bueno, yo di la vuelta al mundo, escudo de armas, una recompensa. Pues no, en 1525 se embarca en la expedición de García Jofre de Loaiza, que tenía por misión llegar a Filipinas y ya tomar posesión de ella, cosa que no hizo porque si hubo una expedición con mala suerte fue esa, de 7 barcos volvió uno y muy maltrecho, y Elcano muere el 26 de julio de 1526 en el Océano Pacífico. Durante algún tiempo se pensó que había muerto de escorbuto, pero los síntomas luego realizados se entiende que murió por envenenamiento de algún pez, una barracuda o algo así. Claro, como no tenían que comer, pues comían lo que podían y pues murió envenenado, a consecuencia de esa intoxicación. Y yo creo que hay que terminar con unos versos que en Guetaria, tierra natal de Juan Sebastián Elcano, en el pedestal de la estatua que tiene allí, hay unos versos que dicen lo siguiente: por tierra y por mar profundo, con imán y derrotero, un vascongado el primero dio la vuelta a todo el mundo. Señoras y señores, muchas gracias.